¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Búnker. Hacía tiempo que no nos veíamos, hacía tiempo que no subía un video, pero bueno, había estado con mudanzas, ustedes lo pueden ver claramente, no es el mismo laboratorio de Radio Búnker, sino que ahora he desempacado un poco las cosas porque quería hacer este video que, como habrán visto en la miniatura o en el título del video, vamos a estar haciendo una serie de pruebas en el USDX. Las pruebas van a consistir en pruebas de consumo, que muchos me habían pedido cuánto consume en recepción y transmisión el USDX. Importante este dato para saber qué batería utilizar, para cuando uno va a hacer alguna actividad en el campo, alguna salida, puede estimar más o menos cuál va a ser la duración de la batería operando con el USDX. A su vez también vamos a estar midiendo la potencia de transmisión. Aquí ya tengo el pequeño medidor de potencia de RF, por supuesto con su atenuador correspondiente. Y vamos a estar haciendo también algo muy interesante que creo que nadie lo ha hecho acerca de este pequeño aparatito, que es una prueba de sensibilidad. Vamos a ver qué tal se comporta este receptor, que ha sido bastante contradictorio. Varios colegas en internet se han quejado del mismo, así que bueno, vamos a ir a lo científico, digamos, y utilizando el generador de señales vamos a ver qué tal funciona la prueba de sensibilidad en a ver qué tan sensible es el USDX o micro SDX. Perfecto, no perdamos más tiempo, vamos a por ello. Primero que nada vamos a conectar la alimentación y 13,8 voltios. Tengo ajustada la fuente. Ahí, perfecto. Casi 13,8 voltios. Estoy en banda de 80 metros. Como lo pueden ver ahí, 3,598. Y con la luz encendida, el USDX está consumiendo alrededor de 85 miliamperes, lo cual es muy bajito. Vamos a conectar el altavoz, el PTT altavoz que tiene, que es este que tenemos aquí. Y vemos que estamos utilizando este altavoz externo. La corriente nos baja hasta 80 miliamperes, lo cual es un valor muy bueno. Y es más, creo que podemos ir más abajo incluso. Podemos ir más abajo si desactivo la luz de el display. Vamos a ver si tengo suerte. Backlight acá. La vamos a desactivar. Y desactivándola, bueno, no baja mucho. Pasamos a 78 miliamperes, lo cual es un valor muy bueno. Y es más, si bajamos un poco la tensión, operando a 12 voltios también, estamos en 78, 79, 80 miliamperes si utilizamos el volumen muy alto, a máximo volumen. Incluso si lo bajamos un poquitito, el consumo realmente es muy bueno. El consumo en RX es prácticamente ínfimo, mucho mejor que varias radios en el mercado, lo cual lo hace ideal para QRP o salidas al aire, al exterior, al campo, a divertirse. Muy bien, encendemos la antena, encendemos la luz de retroalimentación para que puedan ustedes apreciar bien la pantalla. Y vamos ahora a hacer algunas pruebas de transmisión. Vamos a ver qué potencia nos está entregando el USDX. Para eso vamos a cambiar el modo. Vamos a venir aquí y vamos a apretar
no sé si alcanzan a ver ustedes, pero dice USB, perdón, no era ese, ahí está, ahí estamos en Charlie Whiskey, se alcanza a ver bien. Ya tenemos la portadora entonces que vamos a transmitir, y para hacer esto lo que necesito, que debo tener aquí, perfecto, es un cable SMA que yo aquí en la parte de atrás del USDX he conectado un pequeño adaptador de BNC a SMA. Voy a conectar esto rápidamente y por supuesto que el otro extremo lo voy a conectar a la carga fantasma, que está luego conectado al medidor de potencia. Este medidor de potencia expresa el nivel en dBm. Entonces vamos a tener que utilizar una pequeña tabla de conversión para pasar estos valores que están en dBm a watts. Muy bien. Es también importante en este medidor introducir la frecuencia, 4 MHz, estoy en 3,6, perfecto, no hay gran diferencia. Vamos a poner el pequeño USDX allí, estamos en 3600 kilos, transmitimos, y fíjense ustedes, casi medio ampere y 31,8 dBm, lo cual es 1,5 watts. Esa es la potencia que transmite este pequeño portador a full de potencia, 1,5 watts. Pueden hacer ustedes la conversión, pueden buscarlo en internet. Yo ya me la sé de memoria. No llega a 2 vatios. 2 vatios son 32 dBm y aquí estamos en 31,7. Vamos a ver qué pasa si subimos un poquitito hasta 3,8. A ver si nos aumenta un poquito la potencia de salida. Llegamos a 32 dBm, lo cual 32 dBm son 2 vatios de potencia a 3,8 volts. Tenemos 2 vatios de potencia y consumiendo un poquito más de medio ampere, unos 7,2 vatios. Y ahí se alcanza a ver 32 dBm. Muy bien. Vamos a ver si la potencia varía mucho. Vamos a pasar de banda. Estamos ahí en banda de 80 metros. Vamos a subir un poquitito. Vamos a ir a 14. Vamos a 14 MHz, que sería banda de 20 metros. Vamos a ajustar aquí también el medidor. Estamos ahí en 14 MHz. Uf, se apretó. Apretamos y 32,2 dBm. Un poquito más de 2 vatios. Creo que son 2,5 vatios, 2,3 vatios. En 14 MHz, banda de 20 metros. El pequeñito le estamos sacando todo el jugo. Estamos sacando todo lo que da, 2 vatios y medio. Pero bueno, la verdad que también la lectura de consumo es muy interesante para un equipito QRP. Vamos a ir a la última banda que ofrece, que es 10 metros o 28 MHz. Para ver, así le podemos medir de extremo a extremo cuánto es lo que mide. Ajustamos el medidor, lo ponemos en 24, 25, 26, 27, 28. Se me pasó uno. Ahí está, estamos en 28 MHz. Y transmitimos también 32 dBm, lo cual es muy lineal a lo largo de la banda de HF. La potencia se mantiene estable, es un poquito más baja como vimos en 80 metros, en 3,5 MHz, pero es muy estable, tanto que en 80, 40 y 10 metros la potencia se mantuvo alrededor de los 2 vatios. Un poquito menos, un poquitito más, pero es esa la potencia máxima que nos está entregando el pequeño micro SDX, lo cual lo hace ideal para telegrafía y por supuesto para portable. Muy bien, vamos ahora tal vez a lo que es
más contradictorio o lo más, digamos, conflictivo que tiene este pequeño equipito, que es el receptor y sobre todo la sensibilidad que tiene este pequeño transceptor. Mucha gente se está quejando de que hace ruido, de que no es muy sensible. Bueno, vamos a ver si esto es verdad. Vuelvo a insistir, creo que no he visto ningún otro colega que haya realizado una prueba de sensibilidad, así que esta medición puede ser útil para todas aquellas personas que están pensando o viendo cómo es el tema de la sensibilidad de este pequeño bicho. Muy bien, vamos entonces, voy a traer un poquito más aquí. No sé si ustedes alcanzan a ver bien, está un poquito, permítanme ver que ajusto un poquito la intensidad. Ahí está, así se alcanza a ver bien la pantalla de mi pequeño generador de señales. Vamos a hacer algo, vamos a volver a Panda de 80 metros, vamos a ir a 3600 si les parece bien. Y fíjense que acá ya tenemos 3600 kilos a menos 86 dBm. Es una señal bastante fuerte. Para que tengamos una referencia, menos 73 es un S9. Así que deberíamos tener que estar escuchando algo. No sé por qué no escuchamos nada. Esto sería... que tenía el volumen muy bajo. Perfecto. Ahí se alcanza, seguramente lo están sintiendo. Fíjense también el consumo en recepción, 141 mA, porque el volumen está muy alto. Si bajamos el volumen y lo ponemos en un... llega hasta casi los 200 mA, pero el volumen ya es muy fuerte y es muy incómodo. Vamos a empezar a bajar la señal. Como les decía, esto es un S9. Se escucha fuerte, se escucha claro. Vamos a bajar a ver hasta el momento en que lo perdemos. Yo lo sigo escuchando. Seguimos bajando. Menos 130 dBm es lo que puede recibir, lo mínimo que puede recibir un equipo comercial. Acá estamos en menos 100. Y ya la señal se ha hecho bastante débil. Y yo le diría que aquí ya perdí la señal. A menos 106 dBm yo he perdido completamente la señal. Tengo que darle mucho volumen. Ahí está el máximo de volumen. Y apenas la sigo escuchando. Voy a seguir bajando. Ya aquí ya he perdido completamente la señal. A menos 110 dBm podríamos decir que es el límite inferior de recepción que tiene el micro... ¿Qué pasó? Esto es lo que tiene se pasó de modo. Podríamos decir que es el límite que tiene recepción. El micro SDX. Si empezamos a subir... Ahí otra vez empieza a aparecer la señal. Pero es bastante quisquilloso. Ahí está. Ahí lo puse en LSB para ver si es más sensible. Pero la situación es la misma. A menos 100 dBm, menos 110,
les diría que es el valor mínimo que puede recibir el micro SDX. Vamos a cambiar de banda a ver si... Permítame. Vamos a ir a 40 metros. A ver con qué nos encontramos. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Si tenemos igual suerte. Vamos a bajar. Vamos a ir a 7000. Vamos a ponernos en LSB. Y vamos a empezar así. Es la misma situación. Vamos a subir un poquito. Ahora estoy en LSB, así que ahí tengo la señal. Menos 93. Eso debería ser un S7. Ups. Y es un S7. ¿Se lo alcanzan a ver? Es un S7 y debería ser S9, lo cual está descalibrado el medidor. Vamos a bajar. Y también a menos 100 dBm estamos perdiendo la señal. Prácticamente se hace imperceptible, lo cual nos indica que no es una muy buena receptor, no es una buena sensibilidad. Vamos a hacer la última prueba, vamos a irnos a una banda alta, donde no deberíamos tener mucho ruido. Vamos a hacer la prueba en 10 metros. Vamos a ver si aquí tenemos suerte. 0.28 0.74. Ahí está la señal. ¿Se alcanza a escuchar? Menos 100 dBm. Y a los menos... Ahí yo ya he perdido la señal. Menos 7, menos 10 dBm. Totalmente la señal ha desaparecido. Así que bueno, amigos. Esta ha sido la prueba de recepción, potencia y consumo del micro SDX. A ver, yo creo que esto ya un poco se los había comentado en el video de cuando hice la prueba en campo de este pequeño receptor. Lo peor, digamos, la contra más grande que le encuentro es su receptor, que es bastante, ¿cómo decirlo? Sencillo, medio caprichoso, insensible tal vez, ¿no? Bueno, lo hemos visto acá, solo menos 110 dBm. No es un mal valor, pero está lejos de los menos 130, menos 125, que pueden llegar a tener los equipos de radio normales. Por supuesto que ICOM ya sobrepasan esos valores con menos 136, menos 135 dBm sin problema. Pero me hubiese gustado que tal vez tenga un poco más de sensibilidad. Es un receptor muy caprichoso, el audio también es caprichoso. Es un receptor muy básico, ¿no? Yo creo que esa es la palabra, muy básico, pero lo cual no deja de que uno se pueda divertir y tener un comunicado. Yo creo que ideal esto es para telegrafía. El equipo se pensó en un principio para telegrafía, por lo cual usarlo para fonía complica un poquito más las cosas por la potencia y por la modulación un poco que tiene, y por la sensibilidad un poco escasa que tiene el equipito. Pero de todas maneras
Es un juguete, está hecho en China, cuesta 100 euros, creo que ahora está a 100 dólares, lo han bajado de precio y yo ya llevo un mes con él, he hecho un par de contactos, funciona, muy muy divertido, pero bueno, no hay que pedirle peras al olmo y bueno, últimamente también han visto que han salido nuevas versiones, incluso Delta Lima 2 Mike Alpha November, el diseño, uno de de las personas que trabajó originalmente en el proyecto está como un poco pidiendo revancha y va a sacar su equipo fabricado por él mejorado y bueno, así que este ha sido el capítulo con las pruebas duras para el micro SDX. Nos ha dejado un saborcito un poco amargo, pero vuelvo a decir, es un equipo que nos va a hacer divertir y no hay que pedirle, por supuesto, grandes prestaciones. 2 vatios, menos 100 dBm de sensibilidad, 80 mAh en consumo en reposo, 140 con volumen máximo. Vamos, ¿qué más podemos pedirle? Es un hermoso juguete para cualquier radioaficionado. Si lo quieres comprar, el enlace está en la descripción y que lo disfrutes como lo disfruto yo. Muchas gracias, hasta luego.